Amigos, nuevamente con ustedes, un placer estar aquí con ustedes, saludándolos. Les envío, como siempre, un fraternal saludo para todas las personas que vayan a ver este video. En esta ocasión, quisiera analizar la explicación que da el señor Tino del canal TC Biblia, la burda explicación y la torcida explicación que da acerca de Romanos 9:5, que dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿De quién está hablando este texto? De los israelitas, de los judíos está hablando. Al hablar de ellos, Pablo dice, de quienes son los patriarcas, o sea, los patriarcas son de los israelitas, son descendientes, de ellos vienen los patriarcas, de los israelitas. Y agrega, y de los cuales, o sea, de los israelitas, según la carne, vino Cristo. O sea, según la carne, de los israelitas, de la raza de los israelitas, vino Cristo. Agrega Pablo, el cual, hablando de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Eso dice el texto de Romanos 9:5. Sin embargo, este texto trae mucho conflicto al señor TC. ¿Por qué? Porque todos sabemos que él niega que Jesús era Dios mientras estuvo en esta tierra. TC niega rotundamente que Jesús era Dios en esta tierra. Y él enseña y proclama que Jesús no era Dios cuando estuvo en la tierra. Ahora, el señor Tino, en sus últimos estudios que ha estado teniendo, él se pone a analizar el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro muy particular, es un libro muy especial. Cuando uno escucha a grandes predicadores en la historia del cristianismo, inclusive a grandes predicadores del día de hoy, cuando se expresan del libro de Romanos, expresan que es un libro muy particular. Un libro muy particular. Algunos han dicho que el libro de Romanos es el libro más profundo de la Biblia, el que más enseñanza doctrinal tiene para el cristianismo. Inclusive ha habido grandes cristianos que no acabaron de estudiar el libro por completo en toda su vida como cristianos. Y eso quiere decir, no que no les dio tiempo de leerlo, sino que lo estudiaron toda la vida y nunca terminaron de estudiarlo. Eso habla de la complejidad, de la profundidad, de la importancia del libro de Romanos. Sin embargo, el señor Tino, pues, se pone a estudiarlo en sus estudios, entre comillas, que él da, y se pone a estudiar el libro de Romanos, versículo por versículo. Luego él de repente lee 15 versículos y según él explica 15 o 20 versículos en media hora, en una hora que tiene de su programa. Así que pues imaginemos qué clase de estudios son. Pero bueno, esos son los estudios que da el señor Tino. Respetables, se le respetan. Pero llega a Romanos 9 y llega a Romanos 9:5, donde se nos dice, Pablo explica y él dice que Jesús, que Cristo, es Dios sobre todas las cosas. Ante esto y ante la enseñanza de Tino, que él niega que Jesús es Dios, él tiene que dar una explicación, lo cual va a hacer.
y es lo que quisiera presentarles en este video. Escuchemos la explicación que va a dar Tino de Romanos 9:5. Escuchemos. ¿Ok? Ahora mira lo que dice aquí. Y lo estoy hablando por lo que está diciendo el capítulo 9 de Romanos, verso 5. ¿Ok? Voy a repetirlo. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza. En cuanto al humano, vino el Mesías. En cuanto al humano, vino el Mesías, el cual es Dios. Fíjate lo que dice primero. Primero vino el Mesías. Humanamente vino el Mesías. Y luego dice, el cual es Dios. Ok. Vean cómo está manejando el texto el señor Tisi. Él dice que el texto dice así. Dice que primero vino en la carne. Él lo señala. Voy a repetir, espero no coincidir con el texto. Vamos a escuchar lo que dice. En cuanto al humano, vino el Mesías, el cual es Dios. Fíjate lo Escuchemos. que dice primero. Primero vino el Mesías. Él dice que primero vino el Mesías, Humanamente vino el Mesías. humanamente. Lo que él quiere señalar, lo que él quiere recalcar es que primero vino humanamente. ¿Qué más? Y luego dice, el cual es Dios. Él separa, dice, y luego dice el cual es Dios. Él quiere plantar una idea, la idea que él tiene. Él quiere transmitirla. Él quiere enseñar que este texto dice que primero vino en la carne y luego vino como Dios. Eso es la enseñanza de Tino. Veamos qué más dice. Ok. Cuando Cristo lo parió María, vamos a decirlo, porque sí lo parió, estaba dentro de su panza. Ella tuvo que parirlo como cualquier mujer casada para que se creyera, ¿me entiendes? En que Jesús era puramente humano. Aquí está metiendo la idea. Dice que tuvo que traerlo en el vientre María, como casada, dice, para que se creyera que era puramente humano. ¿Qué más? ¿Ok? Para eso lo hizo Dios. Dice que para eso lo hizo Dios. O sea, para eso Dios hizo nacer de María a Jesús, para que el mundo creyera que nada más es humano. ¿Qué más? Se tiene que creer que Jesús es humano, no más humano. Vean, vuelve a señalar, nada más humano. ¿Qué más? ¿Ok? Desde que nació el bebito Jesús hasta que fue arrestado, ¿ok? Nadie le llamó Dios. Ok, él dice que nadie le llamó Dios. Que desde que nació hasta que fue arrestado, dice que nadie le llamó Dios. Aquí ya se fue a otro aspecto. Estábamos analizando Romanos 9:5 y ahora menciona que nadie le llamó Dios. Sigamos viendo. ¿Cuándo se le llamó Dios al resucitado, a Jesús, al Mesías, al ungido? ¿Cuándo se le llamó Dios? Ok, él está planteando cuándo se le llamó Dios. Literalmente, nadie le llamó Dios, como dice el señor Tino. Obviamente está el texto de Lucas, el texto de Tomás, cuando él exclama, Señor mío y Dios mío. Es el único texto en el que aparece que alguien le dice, Dios mío. Fuera de ahí, nadie dice que Él es Dios. Nadie le dijo, Señor, tú eres Dios. Nadie le dijo eso, como Tisi está argumentando.
Sin embargo, la Biblia da muchísima evidencia, hay muchos pasajes en los que se nos muestra la divinidad de Jesús. Pero sigamos escuchando a Tino a ver qué más explica respecto a Romanos 9:5. Por primera vez, después de resucitado, Él es Dios y es lo que está diciendo aquí Pablo. Escuchen. Él está diciendo que se le dijo Dios después de resucitado y dice que es lo que está diciendo Pablo en Romanos 9:5, lo cual es mentira. Pablo en Romanos nunca está diciendo que después de resucitado es Dios. Él les dice, lo que dice Pablo en Romanos 9:5 es de Cristo, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, y dice, bendito por los siglos. Y esos siglos implican los siglos anteriores y los siglos posteriores, es decir, toda la eternidad. Y dice, bendito por los siglos, título o expresión que solo se le aplica a Dios. Pablo nunca está diciendo que aquí ya se le dice Dios después de resucitado, como lo está diciendo Tino. Sigamos escuchando. Repetir, porque hay mucha confusión. Él dice que hay confusión. No, señor Tino. No hay confusión. Para muchos cristianos Jesús es Dios. En la historia del cristianismo, Jesús se ha tenido como Dios. No es como dice usted que de la noche a la mañana salió la mala hierba y ahora salen que es Dios. No. Gran sector del cristianismo histórico ha dicho que Jesús es Dios. No es nuevo, ni hay confusión. La confusión es para personas que como usted ahora dicen que Jesús no es Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Ahora usted dice que Jesús no es Dios mientras estuvo en la tierra. Es decir, dejó de ser Dios y que después volvió a ser Dios. Eso es lo que enseña usted. La confusión es en usted, señor Tino. Entre los protestantes. Lo voy a repetir el verso 5. Escuchemos, va a volver a leer, en la versión que está leyendo, va a volver a repetir Romanos 9:5. Y nunca dice lo que él está afirmando. Escuchemos atentamente. Esta es una explicación que Dios nos está dando. En este momento lo está mandando a la iglesia de Cristo que estaban en Roma. No son los católicos romanos. Cuando se escribió esta carta, no existía la religión católica romana. No había imágenes de María. No había obispos católicos romanos. No había sacerdotes católicos romanos. No existían los papas católicos romanos cuando se escribió esta carta. Ponte a pensar. Si hubiera habido... Ya perdió de vista Romanos si 9:5. Esta secta católica romana, ahora se mete al catolicismo, siglo, a atacar el catolicismo. Ellos hubieran sido perseguidos. Correcto, el catolicismo sabemos que no es la doctrina verdadera ni la doctrina correcta. Sabemos que tiene muchas deficiencias y muchos errores y hay muchos engaños en el catolicismo. Pero eso no da lugar a torcer la escritura conforme a una doctrina errada, como lo está haciendo Tino. Sigamos escuchando. Por Nerón. Ningún católico fue perseguido. Voy a adelantar, parece que se va a detener ahí con los católicos. Iba a leer Romanos 9:5 nuevamente. Vamos a ver, aquí lo va a estar leyendo. Veamos. Realmente dice aquí. Vamos a leer el 5. Lo va a leer. El 5, déjenme encontrarlo porque se me pide quitar. Romanos 9:5. Está hablando de lo pasado. Vean, ¿Okay? Vuelve a señalar. Vean cómo él quiere meter a fuerzas, quiere introducir, quiere forzar la escritura. Dice que está hablando de lo pasado. Él quiere hacer referencia a que Pablo en Romanos 9:5 está hablando
porque menciona según la carne, dice que eso está hablando del pasado, de cuando Jesús vino a la tierra en la carne, él así lo quiere ver, pero el texto nunca dice eso. Escuchemos bien la explicación torcida que va a dar Tino. Está hablando del pueblo de Israel y luego menciona a Jesús, a Jesucristo. Y solamente nos está explicando paso por paso. Vean nada más, dice que Pablo está explicando paso por paso. ¿A qué paso se refiere él? A que primero vino como puro hombre y luego, ya resucitado, fue Dios. Eso es lo que él quiere decir. El texto jamás dice eso. Dice el 5, son descendientes de nuestros antepasados. ¿Quiénes? Los israelitas, los judíos. Los judíos. ¿Correcto? Y de su raza, nación judía. Dice, en cuanto al humano, vino el Mesías, vino Cristo. Correcto. Es decir, hablando de los judíos, de los cuales, dice la Biblia, según la carne, según la raza judía, según la sangre judía, vino Cristo. Cristo era judío. Eso es lo que está diciendo el texto. Veamos la explicación de Tino. Ahora, primero nos informa que vino el Mesías. Pero ¿cómo? ¿Cómo vino? ¿Como Dios o como humano? ¿Cómo dice ahí? Como humano. Mentira. Jamás dice eso el texto. El texto no dice que Jesús vino como humano. Lo que nos está diciendo es que según la carne, el Cristo vino de los judíos. Eso es lo que está diciendo el texto, señor Tino. Jamás está diciendo que primero, según la carne, ¿sí?, que en la carne vino Cristo. Jamás dice eso. ¿Por qué como humano? ¿Por qué no dice como humano y Dios? El texto no dice absolutamente nada de eso. Está sacando aquí una explicación totalmente torcida, está queriendo insertar en el texto algo que no tiene nada que ver. Pablo no está hablando de la divinidad ni de la humanidad de Cristo, como el señor Tino quiere hacer ver. Que por qué, él está exigiéndole a Pablo que por qué no dijo que según que era carne y que era Dios. Pablo nunca está hablando de ello. El texto sí dice, el cual es, verbo presente, el verbo ser en presente, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. El texto nunca dice que primero vino Jesús en la carne y luego vino como Dios, como la explicación que el señor Tino quiere introducir, quiere forzar, quiere meter a fuerzas a la Biblia. No dice. Ahora, lo que está diciendo son dos cosas. Escuchen, dice que está diciendo dos cosas. Veamos las dos cosas que va a decir, que Tino dice que dice el texto. Escuchemos. Está hablando de su vida terrenal, humanamente, en la tierra donde él vivió. Humanamente él vivió en la tierra. Jesús, el Mesías, déjenme ponerme los tenis porque me los saqué y está un poquito frío. Dice que nos está diciendo dos cosas. Una, de su vida humana en la tierra. Jamás dice eso el texto. Veamos si dice la segunda. Humanamente está hablando de que vino como un ser humano, Mentira. No está diciendo eso el texto. de la carne, humano es todo. Y luego dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Eso sí lo dice. Alabado por siempre, así sea. Así es. Si Jesús. Vean las maromas, los malabares que va a hacer para tratar de introducir de que cuando dice el cual es Dios, ahora eso se refiere a que es resucitado. Jamás el texto dice tal cosa.
Eso solamente está en la cabeza del señor Tino. Y lo quiere plantar aquí, lo hace público y lo, eh, lo presenta para tratar de engañar a la gente a ver quién le cree esa idea. El texto jamás dice eso. Veamos qué explicación da. Quitar esto de aquí. Si Jesús, vamos a palabrear un poquito. Vean lo que dice. Vamos a palabrear. Ya también quiere ser palabrero. Perdón. Si Jesús era Dios y María parió a Dios, ¿por qué nadie lo llamó Dios? Bueno, ahora se volvió a ir a la misma reflexión. Ese es el planteamiento que él tiene. Él niega que Jesús es Dios y por lo tanto él no acepta que Jesús es Dios y él plantea por qué nadie le dijo Dios. Pero no ha terminado de explicar Romanos 9:5. No lo va a hacer. Ustedes pueden leer pueden terminar de ver el video. No lo va a hacer. Va a hablar ahora de Tomás, el incrédulo. Va a decir que Jesús se apareció ya resucitado, se apareció a Tomás y es Tomás cuando le dice Dios. O sea, va a volver a la misma versión de él, que es el texto que él menciona. Solamente Jesús es Dios después de resucitado. Y para eso menciona a Tomás. Dice que antes nadie le dijo Dios. Pero de Romanos 9:5 no va a volver a decir nada. Solamente diré un poquito para que vean. Voy a poner un poquito más del video para que vean que lo que estoy diciendo es verdad. Escuchemos. ¿Me entienden? Duró 33 años y 6 meses en la tierra y nadie lo llamó Dios. Quizás digas tú, bueno, Tomás, estás gritando, Tomás. Bueno, Tomás, hay que ver Ahí está hablando de Tomás. Y va el resto, los siguientes minutos va a hablar de Tomás. El cuadro que está allí. Es un cuadro. Vela bien los ojos y mira bien el cuadro ese. Cuando se presentó Jesús, el Mesías, el ungido, el resucitado, cuando se presentó a Tomás, estaba todavía Jesucristo, todavía no. Bueno, sigue hablando de Tomás, voy a adelantarlo, vamos a ver hasta dónde deja de hablar. No pueden entender eso. Hay un lapso de tiempo que el verbo, la expresión, el verbo dijo que se haga el bebito. Mentira. Que se haga el bebito. Dios nunca dijo que se haga el Hombre. bebito. Dios nunca dijo eso. Fue hecho hombre. La expresión de Dios, la palabra de Dios hizo un hombre. El verbo fue hecho carne. Eso dice la Biblia. No dice que fue hecho Dios. Mas tampoco dice que dejó de ser el si verbo. El verbo es Dios, pues Dios no puede sentir los dolores que el hombre Jesús o el bebito Jesús, vamos a decirlo, ya hombre iba a sufrir. Vean la clase de argumentos que tiene el señor Tino. Dios no puede sentir los dolores que iba a sentir Jesús, que siente el hombre. Qué gran desconocimiento de la Biblia tiene el señor Tino. Si el señor Tino conociera la Biblia y tuviera un poquito de conocimiento bíblico y de guianza del Espíritu Santo, entendería que la Biblia nos muestra a un Dios que conoce, que siente como nosotros. El hecho de que sea Dios no lo hace ajeno a lo que nosotros sentimos. En el libro de Génesis se nos habla de que dice que se arrepintió de haber hecho al hombre, dice que le dolió en el corazón cuando vio la maldad de los hombres y fue cuando manda el diluvio. Dice que le dolió en el corazón. Pero Tino dice
que Él no puede sentir dolor como los hombres sentimos. Cuánta ignorancia de la Escritura y cuánta ignorancia de la persona de Dios. Alguien así no puede estar enseñando y predicando la verdad. A sufrir. Y esto es lo que no se puede entender entre todos los grupos religiosos. Eso es lo que cree el señor Tino, el que no puede entender que Dios entiende perfectamente y siente y nos comprende en toda nuestra humanidad. El que no entiende eso es usted, señor Tino. Es usted el confundido. Aquí lo que está diciendo Pablo son dos cosas. Vuelve a mencionar que hay dos cosas lo que está diciendo Pablo. Escuchemos, ya dijo una. Dice que la primera cosa que está diciendo Pablo es que Jesús vino solamente en carne. Esa es la primera cosa que dice el texto, lo cual es mentira. Vamos a ver si aquí dice la segunda. La de Cristo en la tierra y después de resucitarse, Él es Dios. Ahora dice que la segunda es que después de resucitarse, Él es Dios. El texto nunca dice eso. ¿Cuánta falsedad en las palabras del señor Tino? ¿Cuánta torcedura de la Biblia? El señor Tino cree que porque está en una pantalla y tiene un micrófono y él está hablando, cree que él puede decir lo que le plazca, pero no. La misma palabra sale y la misma palabra se defiende. Romanos 9:5 no dice lo que el señor Tino afirma aquí y lo que está afirmando en este video. Pablo nunca dijo las dos cosas que dice Tino. Pablo nunca dijo que Cristo primero vino en la carne y que después de resucitado Él es Dios. Nunca dijo eso, señor Tino. Usted está torciendo Romanos 9:5. Usted está falsificando la Biblia. Usted está torciendo la Escritura. Usted está torciendo las palabras de Pablo. Usted está poniendo palabras en Pablo que él no dijo. Y todo por una cosa, para justificar su errada doctrina. Él es Dios. Y lo que pasó con Tomás pasó porque así Dios lo quiso que pasara. Esta es la clásica respuesta cuando ya no hay respuesta. ¿Por qué pasó así? ¿Por qué Tomás le dijo, Dios mío? ¿Cuál es la explicación y la respuesta de Tino? Porque Dios quiso que así fuera. No, Señor. Esa es la respuesta cuando ya no hay respuesta. Porque Dios quiso. El señor Tino critica y señala el catolicismo. Repito, el catolicismo no tiene la verdad. El catolicismo es una doctrina totalmente errada. El catolicismo es un engaño para el mundo entero. Es verdad. El catolicismo dice lo mismo que usted, señor Tino. El catolicismo dice que María fue virgen, siempre virgen, y que dio a luz siendo virgen, y que después del parto siguió siendo virgen. Y cuando se les pregunta, ¿y cómo fue? Ellos dicen, Dios es todopoderoso y así lo quiso Dios. Ya no hay respuesta. Toman como pretexto el que Dios es todopoderoso para hacer lo que la Biblia no dice que Dios hizo. De la misma manera usted. Usted dice, ¿por qué Tomás dijo eso? ¿Por qué le dijo Dios mío? Porque así lo quiso Dios. Qué vaga y qué pobre respuesta. Si tú te fijas, ningún apóstol le llamó Señor mío y Dios mío. Vean lo que está diciendo ahora. Dice que nadie le dijo a Jesús, Dios mío. Nada más Tomás. Y luego también, y él va a agregar que es el incrédulo, miren. Uno, solamente Tomás. Ya se había aparecido a los apóstoles antes de Tomás. Y ninguno le dijo Dios. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar,
Ellos tenían que tener mucho cuidado. Acaba de decir una verdad que esas mismas palabras lo van a ahogar en su enseñanza. Él acaba de decir que ya se había aparecido, después de resucitado, ya se había aparecido a todos los discípulos. Y nadie en absoluto, ningún apóstol, ningún discípulo le dijo, Señor mío y Dios mío, nadie. Eso lo acaba de decir Tino. Y es correcto, nadie le dijo Dios mío y Señor mío. Solo Tomás, el incrédulo, o sea, solo el incrédulo le dijo Dios mío, después de resucitado. Tengamos presentes estas palabras porque más adelante serán aplicadas al mismo Tino. Palabras de Tino aplicadas al mismo Tino. Escuchemos. Porque si un judío que no fuera de los apóstoles oyera a un judío decirle a Jesús, Dios, pues lo matan. Lo matan los judíos incrédulos. Porque es por eso mataron a Jesús. Nomás porque él decía, yo vengo de Dios, Dios es mi Padre, yo vine del cielo, y etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay algo muy importante en el apóstol Tomás, el incrédulo. Ahí está, Tomás el incrédulo. O sea, el único que le dijo Dios es el incrédulo. Téngalo presente, señor Tino. ¿Me entiendes? Ahora, Pablo, aquí está hablando dos cosas. La vida humana de Cristo y después de la resurrección, todo el mundo le podemos llamar Dios. Escuchen lo que acaba de decir. Vuelve a reafirmar su engaño y su mentira. Que Pablo aquí en Romanos 9:5 está diciendo dos cosas. Primero, que vino en carne, nada más en carne, antes de su resurrección, y después fue Dios después de la resurrección. Vuelvo a repetir con todas las letras. Mentira. Señor Tino, señor Tisi, usted está mintiendo. Pablo nunca dice eso en Romanos 9:5. Aún más, usted acaba de decir que después de ahí, ahora todos le podemos llamar Dios, después de resucitado. Pero usted acaba de mencionar que ningún apóstol, ningún discípulo se lo dijo. Y es correcto. Resulta que nada más el incrédulo se lo dijo. Ahora, usted dice que no le podían decir Dios porque los mataban. Sí, pero cuando estaban los 12, cuando estaban solo los discípulos sí lo podían decir. Y tampoco se lo dijeron. Usted dice, toda su enseñanza es que Él no era Dios mientras estuvo en la carne, en esta tierra. Y por lo tanto, nadie le dijo Dios. Usted dice, pero después de resucitado, Él es Dios. Y ya después de resucitado, todos le pueden decir Dios. Yo le pregunto, ¿por qué después de resucitado, todos los discípulos y todos los apóstoles ya no le dijeron Dios? Le hubieran dicho, Señor Dios. ¿Por qué? No que no lo fuera. Lo que estoy mostrando es que su argumento es equivocado. Según usted, después de la resurrección ya todo era Dios. Todos sabían que era Dios. ¿Y por qué nadie se lo dijo? Su argumento es equivocado, señor Tino. Él era Dios antes y después. Jesús fue Dios antes de encarnarse, al encarnarse, al ir a la cruz y al resucitar. Jesús era Dios. Aunque nadie se lo dijo literalmente, la Biblia nos lo dice. Por muchas cosas nos dice que Jesús era Dios. Tomás se lo dijo. Aquellos magos cuando nació aquel bebé lo fueron y lo adoraron. El único que puede ser adorado es Dios. Cuando estuvo en la tierra fue adorado. Y después de resucitado fue adorado. Cosas que usted ignora o quiere ignorar. Su argumento de que después de resucitado ya era Dios y ya todos le podían decir Dios es absurdo, no es correcto. Coincide que después de resucitado, Tomás le dijo, Dios mío. Qué curioso que solo el incrédulo le dijo Dios
Entonces los demás no se lo dijeron. Si ya todos sabían que Él era Dios después de resucitado, ¿por qué no se lo dijeron? Eso solamente está en su cabeza, que solamente fue Dios después de resucitado. Eso está solamente en su cabeza, señor Tino. Y eso es allí donde está el problema en las mentes protestantes. No, el problema está en su mente, señor Tino. El problema está en su mente. Usted es el que quiere torcer Romanos 9:5 y muchas porciones más para hacer parecer lo que no es. El que está confundido es usted. ¿Me entiendes? Pero hay que comprender a estas personas que según ellos saben mucho griego y son maestros y evangelistas y predicadores. Unos son pastores, pero al final del día es pura basura todo lo que están enseñando. No, señor Tino. No se necesita saber griego, ni hebreo, ni ser gran predicador, ni ser gran pastor, ni ser gran cosa, para entender lo que la Biblia enseña. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso dice el libro de Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesús es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Jesús nunca dejó de ser Dios. Si no, entonces ya no hubiera sido el mismo. Usted está equivocado. La confusión está en usted. Usted es el que está confundido. Usted es el que su anticatolicismo lo hace ver cosas, lo hace forzar la escritura. Porque para usted reconocer que Jesús es Dios, entonces es en automático, como lo dice en su video, es en automático tenemos que reconocer que María es Madre de Dios, lo cual no es verdad. Usted debe entender que por eso la Biblia nos dice, según la carne. Si usted leyera Romanos 1, que ya lo pasó en sus estudios que está dando de Romanos, si usted leyera Romanos 1, versículo 3, hablando de Jesús, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. La Biblia nos especifica claramente en muchos pasajes, según la carne. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que hay dos naturalezas en Jesús. Según la carne era israelita, como acabamos de ver en Romanos 9:5. Según la carne era del linaje de David. Según la carne. Según la carne era hijo de María. No según la divinidad, Señor. Algo que usted no quiere entender. ¿Todo por qué? Porque para usted aceptar que Jesús es Dios, tiene que aceptar que para usted es en automático, tiene que aceptar también entonces que María es Madre de Dios. Y usted, por no darle la razón a los católicos, usted niega eso. No, los católicos no tienen esa razón. No es verdad eso. María no es Madre de Dios. María es Madre según la carne de Jesús. Según la carne. No según su naturaleza divina. Algo que usted no quiere entender. De que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y cuando murió el cuerpo del hombre Jesús, pues murió él y salió pues lo divino, la naturaleza divina, que viene siendo, bueno, usan muchas palabras ahí, que viene siendo el espíritu o el alma. Bueno, solamente quería mostrar con este video la manera en que el señor Tino tuerce Romanos 9:5. Así, con la mayor ligereza del mundo, se atreve, con la mayor ligereza, sin el menor temor, ni reverencia y respeto a la palabra, él pasa Romanos 9:5 y dice esta serie de barbaridades. Tengamos cuidado con estas enseñanzas. Tengamos cuidado con todas las personas, no solamente con Tino, con todas las personas que enseñan estas cosas. Tengamos cuidado. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.